Pausa. Pausa mientras Espíritu. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es cuerpo, Dios no es materia, Dios no tiene boca, no tiene piernas. Dios es espíritu. Cristo es espíritu, los espíritus son espíritus, no son materia, no tienen cuerpo, no tienen alas, no pueden volar, son esencia. Quienes lo adoran a esos espíritus deben de adorarlo en espíritu y en verdad, adorarlo en esencia, no de forma mental, con pensamiento mental ni con palabrería. Dios no escucha las palabras porque las palabras son energía, son audibles. Dios no tiene palabra audible. Ningún espíritu se puede escuchar, a ningún espíritu de esencia se puede sentir. Lo que tiene forma son los cuerpos mentales, que cuando fallecen es el alma, la mente y el cuerpo. El cuerpo se va para el polvo y el alma y el pensamiento es toda la vivencia de cada ser humano que conforman un cuerpo fantasmagórico. Los cuerpos espirituales fantasmagóricos es lo que llaman espíritus, que son espíritus que se pueden mover, que se pueden ver, que pueden asustar, que pueden moverse. Esos espíritus fantasmagóricos son más demonios y no son seres de luz. Cuando una persona ha creado un cuerpo de luz, el alma-mente se desintegra. Eso es lo que se llama transformación. El alma y la mente son transformados, son destruidos, la mente y el cuerpo, y la mente y el alma, que es el cuerpo espiritual que va por Jehová, se destruyen y queda el cuerpo de luz, de esencia. Entonces, los que van a ir en el juicio final para la esencia de Dios el Padre es el espíritu de esencia. Y los que van a ser condenados para siempre es el alma, la mente, que se puede convertir en un ser fantasmagórico, que van a quedar sufriendo por siempre en estas dimensiones, en esta tierra, creyendo que no han muerto. Va a ser un sufrimiento eterno con forma fantasmagórica, aterrador, tenebroso. Dice 1 Juan que Dios permanece en nosotros, que si sabemos que estamos en Dios, Dios permanece en nosotros, porque Dios nos ha dado de su espíritu. Cuando dice Dios nos ha dado su espíritu, es Dios creó los espíritus a su imagen y semejanza. Dios nos ha dado su espíritu. Dios no le puede dar espíritu a un cuerpo creado por Jehová. Dios no le puede dar el espíritu. Dios creó ahí su imagen y semejanza. O sea que Dios no puede dar de su espíritu a un cuerpo creado por Jehová. Eso sería decir que la luz se está introduciendo en las tinieblas, y esto no es posible. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, o no nos ha creado con un espíritu de timidez. Dios nos ha creado con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para crear un espíritu de luz es clave tener en cuenta de que no tener espíritu de timidez. Lo que les he dicho a ustedes, hay que hablar con autoridad, no temerle a nadie, hablar con autoridad, no temerle a nadie. Tenemos que tener un espíritu de poder, o sea, de autoridad y de dominio propio. Gálatas 5:25 dice: si el Espíritu nos da la vida espiritual, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu, o sea, por la voluntad de Dios. ¿Cómo conformamos el Espíritu de luz? ¿Cómo conformamos el Espíritu de luz? Haciendo la voluntad de Dios el Padre. O sea, la práctica para poder edificar el cuerpo de Cristo es saber cuál es la voluntad de Dios, coger punto a punto cuál es la voluntad de Dios y hacer tan solo la voluntad de Dios, y así estaremos ganando regresar al Padre, haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que hacer una lista.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Y hacer solamente eso, la voluntad de Dios. Y eso es lo que la gente que está en el mundo no puede regresar al Padre porque no hace la voluntad del Padre, sino hace la voluntad de cada persona, hace lo que le da la gana o hace la voluntad de los que nos controlan. Quienes programamos mentalmente hacemos la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad del líder religioso y no la voluntad de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Dónde está la guía de Dios? Todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Dónde están las guías de Dios, del Espíritu de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu. ¿En dónde están todos los que son guiados? ¿Dónde está la guía de Dios? ¿Dónde está pues el manual? ¿De dónde se encuentran? No hay lugar. En las enseñanzas de Cristo. Amor, bondad, paciencia, o sea, los frutos del Espíritu. En las enseñanzas de Cristo. Y en lo que es la voluntad de Dios. Cuando vamos a ser guiados por Dios, guiados es que quiere decir que ya hubo un antecedente donde hay una enseñanza, es un manual de vivencia espiritual. Entonces tenemos que leer cuál es la vivencia, cuál es el manual de la vida espiritual. Cuando formamos el manual de la vida espiritual, esa es la voluntad de Dios. Cuando tenemos el manual de la voluntad de Dios y de la voluntad de Cristo, ya tenemos el cuerpo espiritual, ya tenemos el cuerpo de luz. Y somos uno con Cristo y uno con Dios. Según ese manual de vivencia espiritual. Sí. Una cosa es el manual de vivencia mental y otra cosa es el manual de vivencia espiritual. Entonces así se forma el cuerpo de luz. Pausa un minutico. Pausa. Primera Juan 4:1. Dice Cristo, no crean, o Cristo o Pablo, dice, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. No crean a cualquiera porque hoy en día todas las enseñanzas falsas cristianas, todos dicen que son inspirados por el Espíritu de Dios. Hablan de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. Falso. Porque las revelaciones no llegaron de espíritu a espíritu. Las revelaciones de Moisés se las dijo de palabra, con la jetota, con la bococa sucia de Jehová. No fueron inspiración del Espíritu Santo. Por lo regular, Jehová le hablaba personalmente a Job, a Isaías, a Abraham, le hablaba de persona a persona. O sea que el Antiguo Testamento no es inspiración del Espíritu Santo. Y mucho menos el Nuevo Testamento, que es una copia del judaísmo. No es inspiración, sino son inventos de personas carnales para crear una religiosidad llamada judaísmo y judeocristianismo. Entonces dice, no le crean a aquellos espíritus que se crean inspirados por el Espíritu, sino que los someta a prueba para ver si son de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Esto se puede probar de cientos de maneras de que estos falsos profetas están en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes y en los rabinos judíos. Se puede probar que no son espíritus guiados por Dios, sino que son seres codiciosos de las tinieblas. Dice Efesios, le pido a Cristo, el Padre glorioso, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Siempre se habla de que Dios, el Dios de la esencia, habla de espíritu a espíritu. Dios nunca habla de manera audible. Siempre habla de espíritu a espíritu y lo confirma varias veces, no una sola vez. Acá hay algo muy grande que es Romanos 8:6. Esto es lo más clave de todo, esto es lo que está hablando del Espíritu. Los pensamientos de la mente son muerte. Los pensamientos de la mente son muertes.
mientras que los pensamientos que provienen del Espíritu son vida y paz. Ahí está la respuesta a todo lo que... A todas las revelaciones del libro de Funciona la casa de la respuesta. Que son distintos los pensamientos de la mente y distintos los pensamientos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. Los pensamientos de la mente son muerte. Mientras que los pensamientos que provienen del Espíritu son vida y son paz. Queda muy claro. En Romanos 8:16 dice, el mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quien da testimonio que somos hijos de Dios es el Espíritu, no la mente. Son los pensamientos del Espíritu y no los pensamientos de la mente. Gálatas dice, porque la mente desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a la mente. Los dos se oponen entre sí, de modo que usted no puede hacer lo que quieren. Bueno. Acá Gálatas vuelve a repetir, digo, vivan desde el espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa de la mente. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Bueno, es que esto lo estoy pausando para yo buscar acá. En Romanos 8:11. El espíritu, aquel que levantó a Cristo, o sea, el espíritu de Dios, aquel que levantó el espíritu de Cristo entre los muertos, si ese espíritu vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de los espíritus que viven en ustedes. Esto es clave, que si tenemos el espíritu de Cristo, nosotros somos del espíritu de Dios. Esta es la unidad espiritual. La única manera en que se tiene el espíritu de Cristo en nuestro espíritu es siguiendo las enseñanzas de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Cristo, tenemos el espíritu de Cristo en nuestra vida y somos uno con Cristo y uno con Dios. Es muy fácil, la enseñanza es muy fácil. Segunda Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, Dios es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Esa es la liberación de los espíritus. Donde está la enseñanza de Dios, donde está la enseñanza de Cristo, allá hay libertad. Este también es muy bueno, Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Por eso habla de un solo cuerpo de Cristo conformado por muchos espíritus. Si todos los espíritus forman el cuerpo de Cristo y Dios son uno solo, todos los espíritus conforman el cuerpo de Dios. Sí. Que son todos los que piensan de la misma manera, todos los que hacen la voluntad de Dios. Todos los que se rigen por la enseñanza de Cristo tienen el mismo pensamiento. Y si todos tienen el mismo pensamiento, quiere decir que todos somos uno en Dios. Porque todos tenemos la misma manera de pensar. Sí. Gálatas 3:5, clave también esto en la construcción del cuerpo espiritual. Al darle Dios su espíritu, o sea, su enseñanza, su sabiduría, sus estatutos, sus mandatos, les da el poder de hacer milagro entre ustedes. Muy clarito.
Dios le da la oportunidad de hacer milagros al espíritu que que tiene el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, va a hacer la voluntad de Dios. Quien forme el cuerpo de Cristo, ahí es donde dice que si tiene fe puede hacer obras mayores que las que hizo Cristo. El que obedece los mandamientos de Dios, Dios está con él. Es que es la misma cosa, el que hace la voluntad de Dios, el que piensa como Dios, el que piensa como Cristo, se puede decir que es uno con Cristo y uno con Dios. Muy fácil crear un cuerpo de luz, facilísimo. El que obedece los mandamientos de Dios permanece en Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios permanece con nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra, el que obra, el que actúa, el que piensa para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Voy a ir otra vez para la construcción del Espíritu de luz. Yo les aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar a la esencia de Dios. El agua y el Espíritu. Eso es muy clave. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo. Lo que nace del espíritu es del espíritu. Lo que nace de la mente es de la mente. Lo que nace del espíritu es del espíritu. Lucas 23:46 dice: Cristo exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto expiró. ¿Sí? Entrega el espíritu. No es ascensión de cuerpo. Entrega el espíritu. Bueno.